Y sin más, le doy pase a la doctora Rosana Girón. Adelante, Rosa. Sonia, muchas gracias por tu presentación. Y para ir directamente al tema, para ahorrarnos algunos minutos, quiero empezar llamando su atención respecto a algo. En estos tiempos que vivimos de pandemia, escuchamos múltiples recomendaciones bastante válidas en relación al cuidado en el distanciamiento social, al uso de mascarillas y al lavado de manos. Todo ese cuidado de nuestro mundo exterior, de nosotros frente al mundo, pero ¿qué hay del cuidado que tenemos con nuestro organismo, con nosotros mismos? ¿Cómo reaccionaríamos si nos cruzamos con el coronavirus o con algún otro tipo de infecciones? ¿Cómo está nuestro sistema de defensas? Y a raíz de esto, les quiero compartir un relato de un caso muy cercano que ha sucedido en mi entorno. Se trata de un par de amigos médicos. ¿Y por qué lo cuento? Porque ellos son hermanos gemelos idénticos. Hace un año aproximadamente, uno de ellos parte a Europa por un tema estrictamente académico y se presenta la coyuntura de esta pandemia y él se contagia y hace un cuadro respiratorio importante que ameritó una hospitalización y afortunadamente fue muy bien. Él está dado de alta y recuperado prácticamente. El hermano, que también es médico, queda aquí en Perú y presenta también un cuadro respiratorio, pero de características distintas. Y como había estado en contacto con pacientes COVID producto del trabajo, pues se hace una prueba rápida y una molecular y resulta positiva. Pero la evolución de él y el cuadro clínico fue distinto, fue de alguna manera leve, con poca fiebre, más que todo con malestar general. La pregunta es, ¿por qué si tenemos dos pacientes con la misma carga genética, con una vida bastante parecida, ¿por qué hay una evolución tan distinta en ambos casos si fueron expuestos al mismo agente? La respuesta es porque el sistema inmunológico de cada uno respondió de manera distinta. Y eso es lo que nos motiva a este tipo de presentaciones. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro sistema inmunológico verdaderamente nos defienda cuando tiene que hacerlo? ¿Qué es el sistema de defensa? Es un sistema que está diseñado para defendernos contra lo agresivo, contra lo ajeno, contra lo que ve como desconocido. ¿Quiénes componen, qué órganos componen este sistema? Vamos a hablar en primer lugar de la médula ósea. ¿Por qué la médula ósea? Porque es la fábrica en la cual se producen toda esta legión de células que van a salir a defendernos en caso de necesidad. ¿Y por qué la menciono en primer lugar? Porque además de ser la fábrica, es muy lábil y muy susceptible de afectarse, por ejemplo, por los metales pesados, que pueden venir a través del agua y por otras fuentes. Es por eso importante lo que consumimos. Tenemos otros órganos, como el timo y el vaso, de los cuales no vamos a hablar a pesar de que son importantes. Los ganglios linfáticos, que todos los reconocemos cuando tenemos un dolor de garganta y nos tocamos en el cuello y vemos, sí, pues se hacen evidentes, la presencia de esos ganglios linfáticos. Y también quiero hacer mención al intestino, delgado y grueso, que a veces es un poco olvidado, pero su importancia es bastante, es muy relevante, porque es un órgano muy extenso, que tiene una gran cantidad de nidos linfáticos, llamados placas de Peyer. Aquí en el intestino y en estas placas de Peyer tenemos una gran cantidad de células que son, de alguna manera, la primera línea de defensa frente a una serie de agresiones. Y además en el intestino tenemos también otra cosa, que son las bacterias amigables llamada microbiota, que la vamos a mencionar en su momento. Entonces, el cuidado del tubo digestivo, al ser un órgano inmunológico verdaderamente importante, merece nuestra atención. ¿Qué hace el sistema de defensa? ¿Cómo nos protege? A ver, vamos a hablar de dos funciones. Tiene múltiples, ¿no? Pero vamos a hablar en términos sencillos de dos. En primer lugar, nos protege. La primera barrera, en realidad, es la piel o las mucosas. Tenemos la conjuntiva del ojo, las mucosas de la nariz, de la boca. Cuando tenemos un agente, llámese bacteria, virus, parásito, pasa la primera barrera y ¿qué sucede? Pasó la barrera
de la mucosa de la boca, por ejemplo. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con las células de defensa. Y aquí ustedes pueden ver en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, eso se llama fagocitosis. En términos sencillos, es una célula que se está tragando una bacteria. Así nos defiende, así de sencillo. Todo lo que lo reconoce como malo, como agresivo, como nocivo, se lo traga, se lo come. Otra función que tiene, por ejemplo, es la limpieza. ¿Y por qué? ¿Por qué la menciono? Porque a lo largo de nuestra vida nosotros producimos en diferentes momentos algunas células mutadas, algunas células alteradas, mal ensambladas, que pueden terminar en un cáncer. Esa es la génesis del cáncer. Una célula mutada se multiplica y terminamos con un gran problema. Pues el sistema de defensa, que está en buen estado, que es inmunocompetente, que funciona bien, la identifica, la neutraliza y la destruye. Entonces, ni siquiera nos enteramos, pero cada cierto tiempo en la vida nosotros vamos produciendo este tipo de problemas. Entonces, cuando se presenta un cáncer es un sinónimo, de un sistema de defensa inmunodeficiente, que no es competente. Es por eso importante cuidarlo. ¿Cómo es que se produce esta defensa y esta activación? A través de los procesos inflamatorios. ¿Es importante la inflamación? Sí es importante. ¿Es buena la inflamación? Yo creo que sí. Vamos a hablar de dos tipos de inflamación. La inflamación aguda es la que se presenta con este ejemplo, una herida operatoria en la que ha habido una incisión y tenemos que reparar. Entonces se produce una inflamación local y viene toda la legión de células a construir, a reparar ese daño, ¿no? Pasan los días y en algún momento empiezan a conversar las células y dicen, oye, acá hay un hilo de plástico que no lo reconozco, ¿sabes qué? Lo empiezan a rechazar y el paciente me dice, Rosy, mira, me está picando esto, hay que retirar el hilo. Eso es un proceso inflamatorio agudo que tiene un fin, que es la reparación de esa herida. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Es favorable? También. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el sistema inmunológico prendido, en on todo el tiempo, activado? Inflamación crónica, ya no es aguda, ya no es aparatosa, ya no hay dolor, pero es una inflamación crónica persistente, silenciosa, inflamación crónica persistente. Los órganos más afectados en la inflamación crónica persistente, bueno, todos se afectan en realidad, ¿no? Pero los vasos sanguíneos se afectan tremendamente. Se produce una disfunción endotelial. Por eso he puesto un vaso sanguíneo al lado derecho de la pantalla, porque es importante tener en cuenta, y no lo vemos, son procesos de largo tiempo, pero son verdaderamente deleterios. ¿Y cómo los traducimos? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos eso? A lo largo del tiempo empezamos a presentar, por ejemplo, asma, diabetes, infecciones a repetición, alergias. Son aquellas personas que dicen, oye, me pica el cuerpo, como algo y me pica, o todo el día estoy con rinorrea, con goteo nasal, o tenemos artritis, dolores musculares, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, les decía, y el grado máximo de depresión son los cánceres, ¿no? Entonces, la inflamación crónica persistente es un estado alterado de nuestro sistema inmunológico que nos juega muy en contra. Si lo tenemos permanentemente inflamado y prendido, cuando tenga que resolver un problema no va a poder, va a estar agotado y confundido. Es por eso importante cuidar esto. Ahora, ¿qué cosa nos inflama? ¿Por qué entramos en estos cuadros, no? La primera razón por la cual entramos en estos cuadros de inflamación crónica silenciosa es la alimentación. Por ahí, es uno de los factores más importantes. Todos los nutrientes, todos los alimentos que recibimos, si no son los correctos, nos van a mantener inflamados. Dañan ese intestino que es tan importante. Al principio les hablaba de la médula y el intestino. El intestino y su flora bacteriana se altera, y se altera totalmente. Entonces, estamos permanentemente inflamados. La polución del aire, porque hay una serie de factores agresivos que entran. La radiación, y no solamente la radiación del sol. Yo soy una defensora del sol, porque pienso que es un elemento sumamente importante, nos ayuda a la síntesis de vitamina D, que es una prohormona, es una vitamina preventiva de cáncer, es muy buena. Entonces hay que tomar sol con moderación, ¿no? Pero no solo en la radiación del sol, la radiación de las pantallas de las laptops, de los celulares, de los routers, del microondas, tenemos radiación por todos lados, ¿no? Y nos oxida, nos inflama. Y aquí hay un vaso de agua, porque el agua también puede ser una fuente grande
de inflamación crónica por la cantidad de elementos que tiene deleterios. Tiene plomo, arsénico, mercurio, aluminio, cloro, una serie de cosas que verdaderamente nos juegan en contra. Es por eso importante también mencionar el tema del agua y vamos a darle también su momento para hablar de ello. Otras causas de inflamación crónica tenemos el tabaquismo, que no hay mucho que hablar al respecto, el alcohol, sobre todo el alcohol de alta graduación, los destilados, ¿no? El whisky, el vodka, esos alcoholes fuertes, ¿no? Los fermentos como el vino tienen una graduación alcohólica menor y si deciden tomar algún tipo de licor, yo considero que el vino es una buena opción, sobre todo el vino tinto. Hay cepas que son muy buenas, que tienen bastante resveratrol, entonces si decidimos en algún momento incluir una copa de vino o una copa de alguna forma de alcohol, yo les sugiero el vino tinto, ¿no? También hay que tener en cuenta el insomnio y el estrés. Y los pongo juntos porque ambos tienen que ver un poco con el sistema nervioso central. ¿Qué sucede cuando no dormimos? O mejor dicho, ¿qué necesitamos durante el sueño? El sueño nos sirve para repararnos y para regenerarnos. Y si no dormimos, tenemos elevadas las hormonas. Si no dormimos y si estamos estresados, tenemos elevadas unas hormonas. Voy a hablar de dos principalmente, del cortisol y la insulina. Las dos son terribles. No podemos tener niveles altos de cortisol e insulina siempre, porque eso nos inflama, nos envejece, nos hace muchísimo daño. Por eso tenemos que dormir bien. Y el sedentarismo, ni qué decirlo, ¿no? Porque nos entumece totalmente. Hay mucha información en relación al sedentarismo, entonces no nos vamos a extender en ese punto. Entonces, si es la vía digestiva y la alimentación una de las principales fuentes por las cuales nos inflamamos, tenemos que hacer algo con eso. Entonces, hay algunas cosas, aquí yo he puesto que debemos dejar de comer, pero yo creo que mejor sería decir, debemos modular este tipo de alimentos, ¿no? En primer lugar voy a hablar del trigo, y del trigo específicamente, porque el trigo tiene una proteína que se llama gluten, y aquí en la imagen ustedes pueden ver pan, fideos, bueno, aquí no hay galletas, pasta en general, porque el trigo, al hablar de trigo me refiero a la harina blanca refinada, que es la base para toda esta panificación y para todas estas preparaciones. El gluten del trigo es una proteína o es un compuesto que cuando entra al intestino, las células de esas placas de Peyer la ven y no la reconocen. Y dicen, ¿pero qué cosa es esto? ¿Es una bacteria? Y la tratan como una bacteria. Entonces empieza un problema inflamatorio. Qué lindo sería si solo se inflama el intestino, pero lamentablemente estos problemas inflamatorios son sistémicos. Entonces, si comemos pan 2, 3 veces al día o una vez al día, todos los días, estamos prendiendo continuamente este tema inflamatorio en el intestino, ¿no? Ahora, estoy hablando del trigo. ¿Hay otras cosas que podemos cambiar dentro de los almidones? Sí, dentro de las harinas. Tenemos quinoa, tenemos kiwicha, tenemos tarwi, tenemos todas las menestras, frijoles, garbanzos, payares, en fin, ¿no? La avena, yo me refiero al trigo y al gluten del trigo. En segundo lugar, yo he escuchado esto, que lo mencionan como los 4 venenos blancos: la harina de trigo, la leche, la sal y el azúcar. Ahora vamos a hablar de la leche. Bueno, la leche tiene una proteína que se llama caseína. Esta caseína se comporta igual que el gluten. Entra al intestino y ¿qué es lo que sucede? Nuestras células de defensa la ven y no la reconocen, la confunden y la tratan como una bacteria y se inflama. Entonces, la gente que toma una excesiva cantidad de leche y hace este tipo de reacciones alérgicas, tiene continuamente mucosidad nasal y problemas respiratorios, se levantan congestionados, siempre están con un poquito de garraspera. Y bueno, es la leche. Y en la gente muy joven que tiene problemas de acné, aumenta mucho la producción de grasa, los lácteos, ¿no? Principalmente la leche. El otro problema de la leche es la lactosa. Los adultos, muchos de nosotros, a partir de los 25, 30 años, empezamos a hacer grados de intolerancia. Y hay un momento en que ya no la toleramos. Ahora, me van a decir, el calcio es importante. Hay otras fuentes de calcio en mucha mayor cantidad que en la leche. Ahora, yo no les digo, dejen totalmente. Si se animan a hacer un programa detox de 15 días y prueben no comer trigo, no comer gluten y no comer lácteos, a ver cómo se sienten y ustedes sacarán sus propias conclusiones. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la sal. Pero aquí bien claro está la foto, la imagen, en la que estamos viendo sal refinada, sal blanca. La sal blanca
es una sal totalmente depurada, refinada, que no tiene ningún tipo de nutriente. La sal que debemos consumir y que es importante consumir es la sal completa, la sal rosada. Aquí en Perú tenemos la sal de maras, que es una sal maravillosa, tiene 84 minerales. Obviamente, si somos hipertensos, tenemos que dosificarla, tenemos que tener en cuenta ese detalle, pero hay que consumir ese tipo de sal. Yo estoy hablando acá de dejar de consumir la sal refinada. Y tener también en cuenta toda esa sal que viene oculta en lo que compramos empaquetado, en las galletas de soda, en los enlatados de atunes y todo ese tipo de alimentos que tienen una carga importante de sal. Y en relación al azúcar, les podría decir que, bueno, que yo sepa, en la naturaleza no existe el azúcar. En la naturaleza existe la caña de azúcar, que tiene fibra, que tiene minerales, que tiene otro tipo de nutrientes. Existen las frutas, como los plátanos, los mangos, qué sé yo. Pero el azúcar no existe. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar al ser un alimento extraído y altamente refinado? Ingresa al organismo y dispara la glucosa. Sube la glucosa no solo bastante, sino que rápido, es altamente veloz. Entonces suben los niveles de glucosa en sangre y no los podemos mantener así, tenemos que bajarlos. Entonces viene la hormona que baja los niveles de glucosa, viene la insulina, sube la glucosa, sube la insulina, y estamos en esa danza, sube la glucosa, sube la insulina. ¿Y qué pasa? No, estamos permanentemente inflamados, permanentemente confundido el sistema inmunológico. Por eso hay que eliminar el azúcar. Y ahora hablo de los etiquetados y los envasados. Y aquí me voy a tomar un minuto para comentarles lo siguiente. A ver, si tenemos una célula y viene una proteína, o viene una vitamina, o algún mineral como el magnesio, que se conoce bastante. Entonces la célula ve y dice, ay, hay una proteína, voy a reparar, mira, acá necesito reparar esta lesión que tiene esta persona aquí en la boca, o tal herida que tiene por acá, o simplemente nuestro desgaste celular. Conoce esos nutrientes, porque los nutrientes son información, y la célula, desde nuestro modo evolutivo, desde que estábamos en la época prehistórica, conoce esos nutrientes y sabe cómo manejarlos, sabe cómo usarlos. Pero si viene la sucralosa, viene la tartrazina, el glutamato monosódico y todas las letras pequeñas que ven alrededor de esta imagen, toda esa información la célula no la conoce. Entonces dice, oye, ¿qué hago con esto? Entonces se miran entre ellas, le dice al macrófago, bueno, trágatelo, se lo come, el macrófago se lo come, y se quedan allí, y de pronto vuelven a recibir otra dosis, y otra oleada de estos preservantes, colorantes, aditivos, y hay un momento pues que ya no saben qué hacer. Entonces le dicen, bueno, pues ya no lo puedo tener dentro mío, lo pondremos al costado, pues. Entonces empiezan a poner todo este material entre célula y célula, en un lugar que se llama espacio intercelular o matriz extracelular. Este es un espacio altamente importante, es el espacio de comunicación de las células, y nosotros lo tenemos lleno de basura, lleno de glutamato monosódico y de todo esto que la célula no sabe qué hacer. Entonces no debemos ensuciar nuestro organismo. Y obviamente, siendo repetitiva, nos inflamamos, inflamación crónica persistente. Y para terminar, los aceites refinados, para terminar con esta parte, los aceites refinados. Pero si en la botella de aceite dice que tiene omega, así que, y es vegetal, es de maíz, es de girasol, sí, pues es vegetal, y tiene omegas, pero tiene omega 6. Los omegas antiinflamatorios son los omega 3. Estos omega 6 son proinflamatorios, son altamente inflamatorios de los vasos sanguíneos y de todo el sistema, de toda la economía. Entonces hay que evitarlos. ¿Qué aceites tenemos que consumir? Por ejemplo, el aceite de oliva, para consumirlo crudo, el aceite de pecanas, el aceite de sacha inchi. Esos son aceites que podemos consumir crudos, no cocidos. Para calentar y para cocinar tenemos el aceite de coco, que lo vamos a mencionar dentro de un momento. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tratar de eliminar, de disminuir su consumo y de modular. Son 6 puntos, nada más. Ahora, ¿qué debemos comer para proteger nuestro sistema de defensa? Panaceas no existen en realidad, pero sí existen alimentos que nos juegan a favor, que son antiinflamatorios y que nos resultan beneficiosos. Y aquí me tomo un momento para hablar de los probióticos. ¿Qué cosas son los probióticos?
Los probióticos son esas bacterias amigables, beneficiosas, que ocupan todo nuestro intestino, que son aproximadamente 3 o 4 kilos de nuestro peso, no son pocas, y viven en una simbiosis maravillosa con nosotros, nos ayudan, trabajan para nosotros. Se encargan de la digestión y del procesamiento de muchos alimentos, de la absorción de algunos nutrientes. Están involucradas también en la síntesis de algunas vitaminas, como la vitamina K2. También ayudan a barrer con la basura, a detoxificar, a eliminar desechos. Y además producen unos elementos que yo acá los he puesto como péptidos acetógenos, que tienen que ver con saciedad. Es decir, nos ayudan a saber cuánto comer, nos ayudan con la saciedad, detenernos en el consumo de los alimentos. ¿Dónde los encontramos? Bueno, ya los tenemos dentro en realidad, ¿no? Pero las mejores fuentes de probióticos son los alimentos fermentados. Lamentablemente aquí en Perú no tenemos mucha costumbre de consumir fermentos. En otros lugares se consume chucrut, se consume kombucha, se consume kefir. Pero acá tenemos algo que se llama tokosh, que es un fermento que se extrae de la papa. Es muy alto en probióticos, pero también existen probióticos en otras presentaciones comerciales, digamos, ¿no? Pero lo importante de esta lámina es saber que las tenemos que cuidar, que tenemos que alimentarlas correctamente porque no son muy favorables, y cuando no están, tenemos múltiples problemas de salud, cuando tenemos una flora bacteriana alterada. Y ahora una pequeña relación de algunos alimentos que considero que nos pueden ser bastante útiles, algunos pocos. Aquí hablo sobre algunas hojas, sobre el brócoli y la espinaca, que tienen una gran cantidad de vitamina C y una gran cantidad de fibra, y tienen también un efecto antiinflamatorio. La cúrcuma para mí es una raíz maravillosa. Yo prefiero consumirla cruda, pero si no se puede, cruda en el sentido de la raíz, rallarla y adicionarla, agregarla a los alimentos. Más que crudo me refiero a fresca, tener la raíz. Pero si no se puede, le encontramos también el polvo asociado a pimienta negra, que es la mejor manera. Tiene la curcumina como principio activo, que más que un antiinflamatorio, que sí tiene un efecto antiinflamatorio, lo que tiene es un efecto de inmunomodulación. Modula y pone en un estado tranquilo a nuestro sistema de defensa. Ahora vemos estos alimentos como el kion o jengibre, cuyo principio activo es el gingerol. Tenemos el ajo y la cebolla, cuyo principio activo es la lisina. Interesante porque los ajos sobre todo tienen una propiedad bacteriostática, también bactericida con algunas bacterias, viricida, actúa contra los hongos. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando tenemos en el refrigerador ajos molidos, no se malogran con frecuencia, suelen durar mucho tiempo por todos estos principios activos que tienen los ajos dentro de su composición. Omega 3. Estos sí son los omegas que necesitamos consumir. Tenemos que volvernos amigos de las grasas saludables porque las grasas son buenísimas, realmente muy, muy, muy beneficiosas. Tenemos las almendras, nueces, pecanas, castañas de cayú, pistachos, etc. Las semillas de girasol, las semillas de calabaza. Altas en magnesio, altas en vitamina C. Las infusiones, el té negro y el té verde tienen flavonoides, también inmunomoduladores, y nosotros tenemos la posibilidad de tener una serie de hierbas frescas, orégano, perejil, culantro, y además para beber manzanilla, hierba luisa, muña, menta, una maravilla. Realmente esta tierra es una maravilla por la cantidad de vegetales que tenemos a disposición y frescos. Si queremos consumir filtrantes, bueno, pero si podemos, tenemos la posibilidad de consumir estos alimentos frescos, son un deleite. Sus organismos se lo van a agradecer. Bueno, y una mención especial a las paltas. La palta es un alimento, para mí, muy completo. Yo no suelo recomendar consumir nada todos los días, ¿no? Ningún exceso es bueno, ni siquiera el agua. Pero la palta es un alimento altamente completo y bueno. En primer lugar, es graso, pero es una grasa de muy buena calidad, tiene mucha fibra, tiene un efecto saciante importante y tiene un principio activo que se llama glutatión, que es el antioxidante por elección, es de lo mejor que puede haber.
¿no? Entonces yo considero que la palta es una maravilla de la naturaleza que ha sido puesta aquí por el universo para nosotros y debemos consumirla con frecuencia. Y ahora también mencionamos a la vitamina C. Y he puesto todos estos gráficos y tenemos aquí al lado derecho los cítricos, los limones, las naranjas, porque siempre pensamos que la vitamina C está solo allí. Hay otros elementos como el kiwi, como el camu camu aquí en Perú, pero yo sé que ustedes se imaginan que la mayor fuente de vitamina C de repente está en las frutas, pero de estas imágenes, el alimento que tiene la mayor cantidad de vitamina C son los pimientos. Y no los consumimos tanto, así que hay que empezar a consumirlos un poquito más. El resveratrol, que es un antioxidante también maravilloso, que va a neutralizar esos radicales libres que nos hacen tanto daño, lo encontramos en los frutos rojos, en los frutos morados, en el blueberry, que tiene esa cáscara oscura, ¿no? También hay un fruto rojo que se llama, que es la cereza. Yo no recomiendo consumir frutas de noche, por la cantidad de azúcar, de fructosa que tienen. Pero la cereza tiene un precursor de la melatonina, que es un hormona importantísimo en el sueño. Entonces, si hay alguna fruta que nos provoca consumir de noche, podemos consumir las cerezas. Y nuevamente los omega 3, los maravillosos, beneficiosos y súper amigables omega 3. Y acá vemos en esta imagen todas las fuentes. Y ampliamos un poco las fuentes de omega 3. Vemos los pescados grasos como el salmón, pero también vemos la linaza, gran cantidad de omegas, la chía y gran cantidad de fibra, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, nueces, aceite de oliva, paltas, huevos, no la clara es altamente proteica, pero el contenido de omega está en la yema, así que no hay que botar las yemas, hay que consumir algunas en la semana, es bueno. Y el ácido caprílico que encontramos en el aceite de coco. El aceite de coco es un regalo también que la naturaleza ha puesto para nosotros. Es un aceite que a temperatura ambiente a veces es sólido, a veces también puede ser líquido, muy aromático cuando es prensado al frío, con propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, bacteriostáticas, bactericidas, muchas funciones. No solamente se puede usar como un alimento, sino también se puede usar en la superficie del cuerpo, en el cabello, en la piel. Es maravilloso. Y cuanto más aromático, mejor, porque cuando hay personas que dicen, ay, no me gusta el olor del coco, que no sé qué. Entonces, cuando ustedes tienen a mano aceite de coco, poco perfumado, poco aromático, es porque está refinado y lamentablemente no sirve para nada. El aceite de coco es bueno cuando tiene un perfume intenso a coco y se puede usar con tranquilidad en la elaboración de alimentos, porque ese perfume, que a mí me resulta tan agradable, se pierde con la cocción, no lo van a sentir. Así que se los recomiendo. El selenio y el zinc son dos minerales muy importantes para el sistema de defensa y los encontramos de manera natural en los mariscos. Si es que no tenemos problemas de alergias con mariscos, yo recomiendo el consumo. Y la siguiente imagen es una imagen en la que vemos carnes de diferentes procedencias. Y están todas, está la carne roja, porque la carne roja no es mala. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que saber comer carne roja. Hay mucha gente que me dice, ay no, a mí ya con los años no me cae bien la carne roja. El problema no es la carne roja, el problema es que tiene una disbiosis en el intestino y no tiene las colonias bacterianas necesarias para procesarla. Entonces el problema no es la carne, el problema es su intestino. Tenemos acá pescados blancos y pescados negros, porque ellos también son de alguna manera la vedette. Tienen una cantidad de ácidos grasos sumamente beneficiosos para todo el organismo. Y también la carne blanca, del pavo, del pollo y los huevos, ¿no? Entonces todos ellos importantes también en el consumo. Y como último elemento de esta relación de alimentos sugeridos, pongo el caldo de huesos. Y digo caldo de huesos, no es una sopa, con fideos, con un montón de papas y con verduras desnaturalizadas. Es un caldo concentrado de huesos. ¿Por qué? Los huesos tienen una gran cantidad de minerales y durante el hervido salen al contenido líquido.
Entonces, además tiene mucha glutamina que ayuda mucho a la flora bacteriana. Últimamente hay muchos estudios que respaldan el consumo de caldo de huesos y una manera es preparar una buena cantidad y congelar, porque como son minerales no se degradan con el congelamiento. Entonces podemos congelar en cubitos y consumir periódicamente una cantidad pequeña. Es tan bueno que hay algunas empresas que lo están produciendo de manera comercial. Personalmente prefiero el consumo de caldo de huesos de origen natural, el que se prepara en casa. Pero bueno, también es válido, si no tenemos acceso a estar preparándolo, poder consumirlo de esta manera. No es idea de la charla hablar sobre suplementación, pero sí mencionar que si tienen la inquietud de consumir por una fuente exógena nutrientes, es una buena opción porque como nuestros suelos están un poco depletados, a veces los nutrientes no son suficientes, ¿no? Y tenemos que suplementar de alguna manera. ¿Cómo tomar los suplementos? En la mañana tomar todo lo que nos protege, como los probióticos y algunos antioxidantes como el resveratrol, y en la noche todo lo que nos repara, como los omegas y la vitamina D. Ahora, una mención al agua. El agua es un elemento maravilloso, constitutivo de nuestro cuerpo, más o menos el 60%, 70% de nuestra economía está compuesta por agua, y es un elemento depurador por excelencia. Lamentablemente el agua que viene por el grifo está cargada con muchos metales pesados, como les mencionaba al principio, mercurio, plomo, aluminio, qué sé yo, cloro. Entonces, ¿el hervido es suficiente? Bueno, con el hervido lo que hacemos es bajar el índice bacteriano, pero los elementos de los metales pesados permanecen allí. Por lo tanto, es importante el agua filtrada. No es necesario hervirla para filtrarla, simplemente la retiran del grifo y la ponen en un filtro o conectan un filtro al grifo, pero el agua debe ser filtrada, porque el agua filtrada está libre de metales pesados, obviamente con un filtro correcto, adecuado, ¿no? Pero el agua filtrada es un agua neutra, es un agua muy buena pero neutra, y lo ideal es consumir agua cargada con algunos iones, con algunos solutos. Por eso yo recomiendo el consumo de agua, por decir, 1 litro de agua, unas gotas de limón o unos granitos de sal de maras, no todos los días lo mismo. Algunos días unas rodajas de pepino, algunas hojas de menta, gotas de naranja, o la sal de maras a mí me parece maravillosa, pero simplemente unos granitos y consumir el agua de esa manera. El beneficio del agua neutra versus el agua cargada iónica es diferente y es mucho mejor el consumirla de esa manera. Ahora, ¿cuánto debemos comer? ¿Y cómo debemos comer? Lo ideal es comer comida, lo que crece en la tierra y lo que guardamos en el refrigerador. Porque lo que guardamos en el refrigerador lo ponemos allí, porque si no lo colocamos ahí se malogra. ¿Y por qué se malogra? Porque no tiene preservantes, colorantes, aditivos, ni toda esa relación de cosas que nuestras células no conocen. Entonces, comer comida en la medida de lo posible. ¿Cuántas veces? 2 o 3 veces al día, sobre todo en época de cuarentena que no tenemos mucha actividad física. 2 buenas comidas y de repente un snack en medio. Yo siempre recomiendo comer durante unas 10 horas al día o 12 y tener un periodo de reposo gástrico, porque en ese periodo de reposo, no gástrico, digestivo completo, de todo el tubo digestivo, porque eso nos sirve mucho para lo que es reparación y regeneración, ¿no? Confucio decía, en relación a la cantidad, comamos al 80% de nuestra capacidad, no comer hasta sentirnos completamente saciados, porque más o menos es 30 minutos el tiempo que le demora a la comunicación entre el cerebro y el intestino para ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Ya comí suficiente. Entonces comamos lento, disfrutemos de la comida para no comer demasiado, ¿no? Y algunas palabras en relación al sueño. Para mí el sueño es sumamente importante cuando hablamos del sistema inmunológico, porque en primer lugar, el sueño es un periodo de ayuno fisiológico, no vamos a comer, entonces eso ya nos juega muy a favor. El sueño debe ser de buena calidad. ¿Por qué debe ser de buena calidad? Un sueño continuo, porque si el sueño no es de buena calidad, no vamos a producir lo necesario para repararnos. A ver, si nosotros nos mantenemos despiertos, con insomnio o conectados a la computadora, tenemos altos los niveles de cortisol y altos los niveles de insulina. Y además nos da hambre, seguimos comiendo.
Entonces, si tenemos altos esos niveles, no existe la producción de las hormonas reparadoras. ¿Cuáles son las hormonas reparadoras? La testosterona, la hormona de crecimiento y la melatonina. Y he dicho bien testosterona en hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos testosterona, es una hormona muy importante. Ahora, la testosterona es de un mayor nivel en el varón, y la mujer tiene un nivel menor, pero es muy importante en ambos. Y cuando se hace manejo de longevidad, se le da una relevancia bastante al tema de la hormona testosterona. Entonces, cuando nosotros dormimos correctamente a oscuras y el tiempo necesario, producimos hormona de crecimiento, testosterona y melatonina, y nos reparamos y nos regeneramos. Y nos mantenemos no solamente más jóvenes, sino menos inflamados y en un mejor estado. Y el sistema inmunológico está tranquilo y reposado para poder activarse cuando se tenga que activar y no activarse por gusto. El movimiento y la flexibilidad y el ejercicio son muy importantes. Cualquiera de esta sala que me diga, ay, yo hago ejercicio 3 veces por semana, le tengo que decir que es sedentario. 3 horas de ejercicio en la semana no es suficiente. Tenemos que trabajar por lo menos 5 veces a la semana, por un periodo de 30, 40 minutos, 60 minutos ideal, la actividad que sea. Ahora que estamos de alguna manera confinados, yo les digo a mis pacientes con los que me comunico, oye, baila, por lo menos baila, y estírate, haz ejercicio de flexibilidad. Eso es bueno. Durante el ejercicio, nuestro cerebro produce unas hormonas que se llaman, unas moléculas llamadas endorfinas, que tienen un efecto de tranquilidad, de paz, de bienestar, y se producen hasta 6 horas después de haber finalizado el ejercicio. Es por eso que el ejercicio de alguna manera tiene un efecto medio adictivo, ¿no? Es una de las buenas adicciones de la vida, el hacer deporte, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y terminar con una frase que para mí es una frase de todos los días, ¿no? La mejor farmacia la tenemos en nuestro refrigerador y en nuestra despensa. Tenemos que cuidar muy bien lo que comemos para tener un sistema inmunológico inmunocompetente y en buen funcionamiento. Y esta es la frase que acompaña a Girestetic, que es juventud interior y belleza exterior bien hechas. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por su atención y quedo aquí ya para poder responder cualquier inquietud que tengan. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Agradecemos Charles. a la doctora Roxana Girón, directora médica de Girestetic, quien nos comentó sobre el cuidado del sistema y defensa del cuerpo frente a las infecciones, qué incluir y qué dejar de incluir en la alimentación y hábitos que estimulan a nuestro sistema inmunológico en estos tiempos de pandemia y cuarentena. Agradecemos de igual forma a todas las personas que se conectan en las dos plataformas por Zoom y por Facebook y los invitamos a realizar sus preguntas para que nuestra doctora Roxana pueda dar respuestas. Entonces comenzamos con la ronda de preguntas y por acá tenemos la primera pregunta de Frida Ramírez. Doctora Girón, yo consumo bicarbonato de sodio y limón todos los días para volver alcalino mi organismo. ¿Le parece que está bien? ¿Y en cuánto contribuye esto en mi salud? Frida, yo considero que el consumo del jugo de limón es muy bueno. El tema del bicarbonato yo lo considero un poquito cuestionable, teniendo en cuenta si el paciente que lo está consumiendo es hipertenso o no es hipertenso, porque la cantidad de sodio que tiene es importante y puede alterar los niveles de presión arterial. Si queremos alcalinizar el agua, y ponerle algunas gotas de jugo de limón es suficiente, o algunos otros elementos como mencioné, como las hojas de menta, el pepino, y el mismo filtrado y alcaliniza el agua. Esa sería la respuesta. Excelente. Otra pregunta, Rosy, ¿qué hacer con el estreñimiento crónico? Hoy menos que nunca nos movemos y eso se complica en mi sistema. Esa es una pregunta sumamente importante porque el manejo de la evacuación diaria del intestino nos va a asegurar una buena salud intestinal y una buena salud de la flora bacteriana. Lo que hay que hacer es incluir fibra de diferentes maneras. Por ejemplo, la linaza, la chía. La chía es un elemento que tiene una gran cantidad de mucílagos. Y si lo consumimos en agua y además añadimos otro tipo de fibra como verduras y frutas,
y algunos otros preparados con frutos secos, verdaderamente el añadir elementos grasos como aceite de coco también en la dieta va a hacer que ese intestino funcione mejor y evacúe diario. Lo ideal es la evacuación diaria del intestino, pero sí se puede manejar, no es complicado para nada. Excelente. Tenemos una pregunta de Oscar Heredia. ¿Nos puede dar un ejemplo de la dieta balanceada en un día para un día común? Una pequeña dieta. Bueno, a ver, haremos el intento. Podemos empezar en la mañana con fruta. De repente un par de huevos revueltos y una infusión, ¿no? Ese es un buen desayuno. Y si queremos añadir algún carbo, perfecto. Puede ser avena o puede ser alguna galleta integral o alguna barra energética que contenga frutos secos como pecanas, esas cosas que son de elaboración casera, ¿no? En el almuerzo consumir alguna proteína, que puede ser alguna forma de carne, algún carbo, como arroz integral o una papa, un camote, choclo, quinoa, alguna de ellas, no todas, y una buena porción de verduras, las que más te agrade. Si son crudas, mejor. Si son cocidas, también sirve, pero la verdura cruda tiene una ventaja adicional. Yo considero que la mitad del plato de ingesta debería estar constituido por verduras, de la forma que sea, ¿no? Y en la noche comer de alguna manera, de alguna manera ligero, porque estamos previos a ir a dormir, ¿no? Los consomés, las porciones de proteína hervida como pollito, pavo, eso nos es favorable también, ¿no? En realidad, tenemos que comer lo que nos agrada. No podemos vivir a dieta. Lo que tenemos que tener es una despensa llena de las cosas saludables que nos agrada y aprender a combinar. Por ejemplo, si nos gusta comer arroz, comamos integral. No todos los días, pero integral. Y pongámosle cúrcuma adentro. Si nos gusta el chaufa, hagamos un chaufa de quinoa. Y estamos comiendo eso. Es realmente una cuestión de ingenio, pero yo creo que lo ideal es tener un refrigerador y una despensa con todo lo que debe estar, y ahí hacemos nuestra creatividad, poner en marcha nuestra creatividad gastronómica. Excelente. Tenemos una pregunta de Silvia Arbe. ¿Qué nos puede sugerir para personas súper alérgicas a la humedad? Comienza el cambio de clima y comienzan con cuadros alérgicos fuertes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eso claramente es un síndrome inflamatorio crónico silencioso, o sea, está completamente activado el sistema inmunológico. Yo estoy segura que la persona que está haciendo esta pregunta es una consumidora de trigo, de lácteos, de todas maneras. La sal no tiene mucho que ver con el tema de la alergia, más con otras cosas. Y de omega 6. Yo creo que tiene que entrar en una dieta detox, ¿no? No es complicado. Hay que tener un poquito de fuerza de voluntad y darse la oportunidad. Yo siempre les digo, prueba 2 semanas. Y si eres valiente, prueba 30 días. Y ya, pues si no te gusta, lo dejas. Pero hasta ahora nadie lo ha dejado. Todo el que ha probado una dieta detox verdaderamente la encuentra tan beneficiosa y tan agradable que la continúa. Muchos testimonios respaldan esto que estoy diciendo. Juan Risi, ¿qué opinión te merece el arroz? Está chocando con su arroz. Estoy chocando con el arroz blanco, que es un arroz que no tiene cáscara, que ha perdido toda su vitamina B. Si quieren consumir arroz, el arroz es un buen cereal, no tiene gluten, consuman arroz integral, hay que aprender a cocinarlo bien. Y si le ponen cúrcuma es buenísimo, en verdad, es buenísimo. Lo único que yo digo, no hay que consumirlo todos los días, porque nada se debe consumir todos los días. Un día arroz, un día quinoa, otro día frijoles, otro día lentejas, y un cereal por día, ¿no? Muy bien, entonces ya está salvado el arrocito. Doctora Girón, tenemos una pregunta. Doctora Girón, ¿cuál es el rol de la actividad sexual en la homeostasis? En la homeostasis. Bueno, la actividad sexual es una forma de ejercicio. Se queman 600 calorías por coito. Así que es importante. Y ahora en tiempo de cuarentena, en que la gente no puede salir, bueno, es una alternativa también de actividad física, ¿no? Está bien. Y aparte se produce una buena cantidad de endorfinas y también tienen un efecto sedante. Así que adelante. Hay una pregunta sobre lo que comentaba sobre el caldo de huesos caseros. La pregunta va sobre qué animales, qué tipo de huesos.
¿De qué Huesos animales sería, no? de pollo, vaca, de de res. pollo, de vaca, de res y de pollo. Son los más fáciles de encontrar también, ¿no? Pero en realidad todos los huesos, incluso nuestros huesos tienen sales minerales, tienen mucho calcio y mucho fósforo, ¿no? Y otras sales, magnesio, qué sé yo. Entonces, cualquier hueso que encontramos en el mercado, el hueso de osobuco, por ejemplo, es una muy buena alternativa. Y lo interesante es poner una buena cantidad de huesos y que salga un verdadero concentrado. Es un hervido un poco largo, pero luego lo congelamos en cubitos y lo vamos consumiendo periódicamente. Excelente. Y barato. Y lo más importante Y es igual. barato, exactamente. Una pregunta de Víctor Tardío. ¿Nos puede dar mayores detalles sobre la tiroides? ¿Qué alimentos lo afectan y cuáles son perjudiciales para ello? Bueno, alimentos perjudiciales para la tiroides. Ahora, actualmente, hay una gran cantidad de enfermedades inflamatorias tiroideas, las tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Qué bonita pregunta, ¿verdad? Interesante. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué alimentos nos inflaman? El gluten del trigo y los lácteos, los omega 6. Si nosotros restringimos eso y dosificamos el yodo, y obviamente si estamos hablando de un problema tiroideo, hay que hacer una evaluación hormonal, un diagnóstico y si es necesario suplementar. A veces arreglando la dieta modulamos a la persona. En longevidad hacemos eso. Es parte del trabajo que hacemos en Girestética. Y si no logramos modularlo con los cambios dietéticos y de estilo de vida, procedemos a la suplementación, en el caso de la tiroides, con hormonas bioidénticas, que no son las hormonas que encontramos en la farmacia, es otro tipo de suplementación. Y los resultados son sumamente alentadores y sumamente buenos, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Excelente. Giovanni Morales nos pregunta, ¿cómo definir, sin ser médico o profesional en nutrición, que mis comidas están balanceadas? Ya que muchos nos guiamos por costumbres familiares. Definitivamente nos guiamos por costumbres familiares. Yo lo que te podría decir es que en la dieta debería haber una gran cantidad de vegetales, frutas o verduras de preferencia. Hay que disminuir el consumo de almidones, todos los que son harinas, porque suben mucho el nivel de glucosa e insulina. El gluten nos inflama, ¿no? El gluten del trigo, pero todas las harinas suben los niveles de insulina y de glucosa. Entonces tenemos que, como decía, volvernos amigos de las grasas saludables. Tenemos que aprender a comer palta, aceite de coco, nueces, semillas, linaza, chía, todos esos alimentos. Y cereales como el targo, como las menestras, como la quinoa, ¿no? Esos son los alimentos que debemos incluir. ¿Cómo vamos a saber si estamos balanceándolos bien? Fácil. La mitad del plato vegetales y de la otra mitad la cuarta parte carnes y la otra cuarta parte harinas, almidones. Es más o menos sencillo, ¿no? Y en el centro del plato, 1 o 2 cucharadas de aceites crudos, aceite de oliva, aceitunas, todos esos elementos grasos. Volvámonos amigos de la grasa. Y se van a dar cuenta que cuando aumenten el consumo de grasas vegetales van a tener una sensación de saciedad importante y no van a tener necesidad de estar comiendo, y de la pica. La pica viene por esos picos de glucosa. Como harinas, como arroz, me sube la glucosa, me baja la glucosa y me da hambre. Y estamos comiendo cada 3 horas, cada 2 horas, cada 3 horas. Eso se llama pica. Y eso ya es una forma de dismetabolismo. Excelente, doctora. Se ve que el tema ha sido súper interesante porque tenemos más de 50 preguntas en cola. Vamos a tratar de avanzar. Por correo. Muy bien. ¿Crees que el suero fisiológico casero absorbido por la nariz resultaría bueno para una persona con un cuadro de alergia muy fuerte? No, así de sencillo. La alergia no se maneja con inhalaciones de suero. La alergia se maneja eliminando los agentes desencadenantes. Si soy alérgico a la humedad, tengo que controlar la humedad y controlar mi dieta. Por un lado, apago todos los elementos, todos los factores que desencadenan mi alergia. Si soy alérgica al polen, no puedo vivir al lado de un jardín. No puedo tener un jardín en la ventana donde duermo. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que modular mi sistema inmunológico. Tengo que tenerlo apagado. Y para apagarlo, tengo que comer lo correcto, dormir correctamente, hacer ejercicio. Así lo modulo. El manejo de alergias es estilo de vida. Excelente. Carlos Mendoza,
Rosy, ¿cuál es mejor, el quión blanco o el amarillo? Muy buena pregunta. El quión es quión, el jengibre es jengibre. Ahí está rojo, cualquiera sirve, realmente, cualquiera de los dos, el que tengas a mano. Aquí en Perú es un poco difícil encontrar el jengibre blanco, más encontramos el amarillo. Y hay en cantidades industriales, así que hay que consumirlo. Una manera es, que yo he encontrado y que me parece súper fácil, es rallar el quión y ponerlo en la taza donde vamos a tomar una infusión. No tienen costumbre de tomar una infusión, un té con quión añadido, una manzanilla con quión añadido, una hierba luisa con quión añadido. Es súper agradable, si quieren le pueden poner unas gotitas de stevia al que le guste el dulce, porque el único edulcorante permitido hasta el día de hoy es el stevia, el resto no sirve para nada, todos nos suben la insulina. Esto es súper agradable y estamos dándole un punch de energía a nuestro sistema de defensa, comiendo quión. Excelente. Miriam nos pregunta, ¿se puede consumir trigo en sopas o guisos? En realidad se puede consumir trigo de cualquier manera. Si lo vas a consumir, mejor consumir el trigo entero, ¿no? El trigo con toda su cáscara. En un guiso, en una sopa, perfecto, pero no todos los días. Si de vez en cuando te provoca una sopa de trigo, de esas muy ricas, muy andinas, con queso y una serie de hojitas, perfecto, está muy bien. Hay algo interesante que nos comenta Daniel Pizarro. ¿Qué de cierto hay en el dicho desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo? De acuerdo a tu estilo de vida, es un refrán que sí puede ser muy bien aplicable. Lo importante es comer 2 o 3 veces al día para no estar en el tema de la pica y de los aumentos de niveles de insulina y contar desde el momento que empezaste a comer. Si empezaste a comer 7 de la mañana, tienes que darle unas 10 horas, ¿no? Máximo 12. Y dale 12 a 14 horas de reposo a tu tubo digestivo. ¿Se puede? Sí se puede. Y el que lo empiece a practicar va a ver los efectos beneficiosos en su salud. Excelente. Entonces vamos cerrando la ronda de preguntas. Y hay una pregunta muy corta para cerrar que indica ¿qué es un prebiótico? ¿Qué es un prebiótico? Ah, mira, qué buena pregunta. Hablamos de los probióticos que eran las bacterias amigables, pero esas bacterias están ahí alojadas en el intestino, pero tienen que comer, ¿no? ¿Cuál es el alimento de los probióticos? Son los prebióticos. Los prebióticos con E son aquellos elementos que nutren a nuestras bacterias y están en la fibra de los vegetales y las frutas. Es por eso tan importante consumir de todo tipo de frutas y todo tipo de verduras, de todos los colores, e incluirlas todas, no todos los días, ¿no? Un día podemos comer coliflor, otro día brócoli, pimientos, zanahorias. Los platos coloridos, sus bacterias se los van a agradecer y su sistema inmunológico aún más, porque esas bacterias son las ayudadoras de esas células intestinales que están ahí a la espera de defendernos, de cuidarnos, de protegernos. Estoy buscando la pregunta del doctor Carlitos Álvarez, pero no la encuentro. No sé por qué. De mi colega. Me está reclamando. Muy bien, ponlo al aire para que nos ponga la pregunta. Ya la dejamos para la próxima. ¿Puedo decirlo o no? Ábrele el audio. Ábrale el audio para que pueda decir. Ya, yo quiero hablar. Rosa, ante todo, linda tu presentación. Fantástica. Como médico, 20 sobre 20. Muy buena presentación. Y gracias. Mi pregunta sobre el sexo era a propósito, porque es una parte de la vida diaria y el que no tiene un problema. Y mi siguiente pregunta es sobre la menopausia o el hipogonadismo en caso de hombres. ¿Cómo afecta esto nuestra homeostasis, el estar saludables? Es un tema igual, recurrente para todos. Bueno, la testosterona... en español... la hormona masculina llamada testosterona, que también es femenina, y que es, en realidad, en la menopausia y en la andropausia hay un déficit hormonal de muchísimas hormonas. Y esto repercute en el metabolismo, en la producción de insulina, repercute también en la salud del sistema inmunológico. Entonces, hay que tratar de conseguir una estimulación natural de la testosterona. ¿Cómo producimos una estimulación natural de testosterona? A través del ejercicio físico. Pero cuando no podemos producir más,
existen las terapias de reemplazo, obviamente supervisadas por un médico con hormonas bioidénticas que nos son sumamente beneficiosas. No solamente para el aspecto sexual que decía el doctor, que es importante porque es parte de la vida, sino también para la masa muscular, para la masa ósea, para la agilidad del pensamiento. Yo creo que una evaluación completa, con un enfoque de longevidad saludable y a tiempo, no esperemos tener 80 años para entrar en un programa de longevidad, deberíamos empezar en los 40, aprendiendo. Y si empezamos antes con estilo de vida, bueno, estamos ganando, vamos a retrasar definitivamente el envejecimiento. Esto es importante. Entonces la pregunta sí viene bien. Importante saber que tenemos una alternativa seria, bien estructurada, para poder ayudar y dar soporte a todo aquel que esté interesado y necesitando este tipo de terapia de reemplazo. Doctor, espero que esté totalmente satisfecho con la respuesta. Sí, voy a sacar una cita con la doctora Girón. Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Roxana Girón, excelente profesional que el día de hoy nos ha dejado muy claro cómo obtener buenas defensas, qué causan las inflamaciones crónicas, qué debemos comer y qué debemos dejar de comer. Muchas gracias, doctora.